Ya estamos viendo nuestra plantilla inicial, que es nuestro logo de la Iglesia Bíblica Maranga, que siempre es un desafío para nuestro estándar, ¿no? Estar a la altura de lo que nos demanda la Escritura. El desafío no solo de enseñar, de exponer la Escritura, sino de encarnarla, de ser ejemplos en ello. Gracias a Dios también por el permanente énfasis y compromiso con las misiones, que la desarrollamos de 4 maneras: con las rodillas de los que oran, la intercesión permanente, con las manos de los que dan, como decía nuestro hermano Benicio, y con toda razón, muy emocionado, y ciertamente, y yo soy un testigo directo, un beneficiario directo por su fidelidad, hermanos. Muchísimas gracias, y estoy seguro también los misioneros. Las misiones también se hace con los pies de los que van, los propios misioneros. Qué bendición que estas circunstancias nos sirven, nos han servido ahora para, a través de estos medios, que puedan estar más conectados. No los podríamos tener de otra manera, imagínense, qué bendición. Finalmente, es con las iglesias que los envían, de eso estamos hablando ya. Si usted está siguiendo nuestra serie de los hechos, está viendo que la iglesia siempre tuvo y tiene un rol preponderante. Gracias a Dios por eso. Así hacemos las misiones. Y siempre con nuestro lema, que la palabra de Dios no está presa, ya que a Dios nadie lo mete en cuarentena, ni Él se infecta con nada. Una vez más, animarles, hermanos, más allá de las regulaciones que tarde o temprano seguro van a cada vez ser más abiertas, tener mucho cuidado, ¿no? Así que aprovechemos, quédate en casa, ¿no? Porque la mejor vacuna contra el coronavirus eres tú, es decir, somos todos, así no corremos el riesgo de llevarla, de transportarla, así que quédate en casa. También hoy más que nunca estamos viendo mejor todavía la esencia de la iglesia. La iglesia no es un local, no es un templo, es la iglesia sin paredes, y eso nos sirve para conectar a la comunidad con Cristo. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí, y qué buena oportunidad nos está dando el Señor de poder llegar. Con estas circunstancias no alcanzamos a saber a cuántas más personas estamos llegando, fíjese, y llegarán porque queda ahí grabado, está allí, gracias al Señor. Bien, estamos viendo, ya estamos en nuestro texto, acabamos de concluir el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Repasemos rápidamente una vez más cómo fue este primer viaje misionero. ¿Dónde empezó? ¿Recuerdan? No empezó en Jerusalén, que está en la parte inferior derecha, seguro de la pantalla, no en Jerusalén, sino ¿dónde empezó? Hacia el norte, en la región de Siria. ¿En dónde? En la iglesia de Antioquía de Siria, porque hay otra de Antioquía hacia el centro, ¿no? Y allí fueron a Seleucia, de Seleucia se dirigieron, rumbaron a Chipre, cruzaron, llegaron al puerto de Salamina, luego cruzaron la isla Pafos, de Pafos otra vez fueron a la costa Perge, de ahí Antioquía de Pisidia, de ahí a Iconio, de ahí a Listra. Recuerdan, en las últimas veces hemos visto en Derbe, donde ocurrió terrible lapidación, donde creemos que falleció Pablo, ahí lo dejamos. Luego, ¿qué pasó? Ahí en Derbe, ¿no es cierto?, ellos deciden volver a visitar a los hermanos, así que regresan por sus pasos, ¿no? Vuelven a Listra, de Listra a Iconio, nota, está siguiendo, de Iconio a donde vuelven a Antioquía, ¿no es cierto? De Antioquía vuelven a Perge otra vez, ¿no es cierto? Y finalmente de Perge a Atalia, ¿no? Al puerto de Atalia, no se aprecia el nombre ahí, de donde ahora navegan de retorno a su iglesia, a la iglesia de Antioquía de Siria. Así estaría terminando el primer viaje misionero. Y una de las cosas que estamos viendo que eso sirvió para que se diera lugar, perdón, a una muy importante reunión. Una reunión que va a confrontarnos con esa nueva realidad que para nosotros es tan común, ¿no? Pero para ellos era muy novedosa, que era que la iglesia que nació en Pentecostés, y lo cual ellos, si bien eran ya parte de la iglesia, ellos no lo entenderían sino hasta 30 años después, cuando Pablo les va a escribir en Efesios. Eran ya la iglesia, pero nadie entendía ese concepto. Esa palabra, el concepto de que en Cristo ahora no hay judío ni gentil. Entonces, puesto que esto era muy nuevo, ya que
la iglesia naciente de allí en Hechos 2 fue una iglesia de trasfondo de creyentes judíos. Entonces, no había un gentil, algo que ni lo imaginaban. Entonces, ahora se han convertido, Hechos capítulo 10, Cornelio, su familia son los primeros gentiles formalmente hablando. Ahora sí se podía hablar de una iglesia en todo el sentido de la palabra. Pero el hecho de que la iglesia estuviera formada por dos etnias, esa es la manera correcta. La palabra en el griego ha pasado al castellano. Dos etnias. Hoy, a propósito, el pastor Carlos Marquina nos recordaba, ¿no? De que con otros términos también se dice, ¿no? Hoy todavía se escucha hablar de racismo, ¿no? Raza. Un término sensible, a veces despectivo. Entonces, la iglesia naciente se conformaba de dos etnias diferentes. La pregunta era, o el concepto sería, aun cuando eran dos etnias diferentes, ¿era el mismo evangelio? ¿Eran los mismos conceptos? Puesto que si son dos etnias diferentes. Y a veces eso pareciera persistir, ¿no? Que como que también las cosas de Dios, el evangelio, las enseñanzas bíblicas, varían de etnia a etnia. ¿Es así? Así que con vista en eso, en el capítulo 15, en esta mañana será nuestro penúltimo estudio sobre ello, que saldrá seguro el lunes o martes. Y esta noche terminaremos este rápido repaso del capítulo 15. En esta mañana, repito, nuestro estudio nos servirá siempre para hablar sobre la misión, obviamente, que es lo que estamos viendo. Pero vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué relación hay entre salvación y misión? ¿No? ¿Recuerdan? Era lo mismo, ya que habían dos etnias, sino ¿qué era lo diferente? Así que vamos a hablar con vista en esa pregunta. ¿Qué relación hay entre la salvación y misión? Así que es lo que vamos a hacer en este instante. Permítame, como siempre, orar unos segundos y allí estamos ya listos para sumergirnos en el texto. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Qué bendición poder estar conectados siempre por tu Espíritu Santo. Antes que por las redes, la señal es por tu Espíritu Santo, que va más allá, está por encima de todo aspecto humano. Y Señor, tal es así que nada ni nadie, ni siquiera una enfermedad nos puede separar de ti. Y en esta mañana, qué gozo es poder estar compartiendo circunstancialmente por estos medios. Bendice tu palabra, ayúdanos con la transmisión y que esto pueda caer en corazones sensibles y deseosos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué relación hay entre salvación y misión? Tres cosas necesitamos recordar. Vamos a tocar unos cuantos versículos que nos va a servir para repasar específicamente el concepto de salvación, que seguro lo entendemos, pero a veces, repito, por esta relación con otras etnias, repito, antaño se decía razas, ¿no? Que no es lo mejor, pudiera hacernos pensar que tendría que ser diferente. Veamos entonces qué relación hay entre salvación y misión. Con base en el capítulo 15, nuestro título siempre tiene que ver con la misión, más bien ahora vamos a hablar de la transmisión, hablando de otras etnias. ¿Es el mismo evangelio? ¿Son los mismos aspectos? Veamos entonces. En primer lugar, veamos que Dios procura la salvación de la gente. Eso es algo categórico, de toda la gente, aun cuando hay algunos creyentes bien intencionados también, que creen en la Biblia, que sin embargo van a pensar que no es así, o que si bien por aquí sí, pero por aquí no, van a hablar de más de una intención de Dios. La Escritura es muy clara. No es cierto de que Dios procura la salvación de la gente. Su amor alcanza sin acepción a todos, no solo a Israel como pudiéramos pensar, sino a todo individuo desde el inicio. Su plan de salvación comenzó con cada individuo, ahí desde Génesis 3:15, recuerda. Luego, obviamente, este plan de salvación se canalizó a través de Israel. No es que se concentró, sino se canalizó. Por eso es tan importante lo que está pasando aquí, versículo 3, la conversión de los gentiles.
¿No es cierto? Estos misioneros a los gentiles, Bernabé y Saulo, Saulo y Bernabé, han llegado preocupados desde su iglesia a Antioquía, han descendido geográficamente, ellos dicen subir a Jerusalén, porque piensan que de ahí han venido estos que enseñaban que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y cuando han llegado, ¿qué han contado? No los problemas, la tremenda bendición que es la conversión de los gentiles. Ahora sí ya está entendiendo, esto era algo insospechado. Ellos pensaban que de alguna manera, aunque no tenía base, pero así lo sentían, que el evangelio solo era para los judíos. Por ello era tan importante esto. Estábamos hablando del rol que tenía Israel. Lamentablemente Israel, la nación de Israel, no cumplió el exclusivo encargo evangelizador. Ellos, la nación de Israel, eran cual un evangelista. Ellos se encargarían de encarnar y enseñar, llevar el testimonio a las naciones. Lamentablemente, repito, confundieron esto. Su enfoque evangelizador se volvió etnocéntrico, egocentrista, exclusivista. Solo llegaron a pensar en ellos. Así que, ¿cómo se pervirtió? Para ellos la conversión de otros se tornó como la perversión de su objetivo. Ya les dije que el término gentil, que suena muy bonito, hasta es un adjetivo, ese es en la traducción ahora, antaño era pagano, era sinónimo de totalmente ajeno a los privilegios que tenía Israel. Así que ahora el apóstol Pedro, recuerdan, tuvo el altísimo privilegio de cumplir con aquellas llaves que le dio Jesús. Recuerdan, de abrir la puerta del evangelio. Él fue quien abrió la puerta, recuerdan, allí en Pentecostés, a los judíos, pero también él, siendo el apóstol de los judíos, tuvo el privilegio de abrir la puerta a los primeros gentiles, a Cornelio. Y entonces eso es lo que está también relatándonos aquí, repasando, versículo 7 al 9. Ahí relata Pedro cómo dice, ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué gentiles se está refiriendo? Pues a Cornelio y su familia. Entonces él tuvo también el privilegio de usar esas llaves, entre comillas, de dar la bienvenida a los primeros convertidos gentiles, ¿no? Así que eso se estaba cumpliendo. La conversión, recuerden, el proceso es, uno necesita conocer el evangelio, comprender el evangelio y creer. El Espíritu Santo emplea el evangelio justamente para alcanzar a toda etnia. No es que hay otro evangelio, no es que hay un evangelio para los gentiles y un evangelio para los judíos. Si usted revisa sencillamente allí lo que Jesucristo, lo que Juan el Bautista, etcétera, la esencia siempre fue la misma. Hay matices pequeños, pero la esencia es la misma. Algunos podemos pensar, bueno, en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, nada más equivocado. Sí, lamentablemente hay, repito, creyentes bien intencionados que también creen en la Biblia, pero que ellos van a decir eso, pero es a partir de su propia filosofía o teología, no de la palabra. Desde Génesis 3:15 siempre fue la promesa de salvación. Ellos tendrían que mirar en el contexto de la profecía al futuro. Nosotros miramos en el contexto de la historia, al pasado. Ellos miraban a que un día se cumpliría la promesa hecha en 3:15. ¿No es cierto? Nosotros miramos al pasado, de que ya se cumplió allí en la cruz de Cristo. Entonces, hay que recordar que Dios Padre planeó la reconciliación antes de que ocurriese la caída para cada criatura. Dios Padre así lo hizo. Dios el Hijo pagó dicha redención en la cruz del Calvario, un precio de sangre. Y Dios Espíritu Santo produce la regeneración en el creyente en Cristo. Sigue siendo siempre lo mismo. Entonces, aquí vemos cómo Pedro da testimonio que los gentiles oyeron ese evangelio y necesitaron creer. Y aquí está el resultado, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Pablo más tarde va a hablar de que ese es el sello. ¿Y esto qué representaba? Por si hubiera alguna duda, lo mismo que a nosotros, Pedro está incluido en los judíos, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí hay que decir algo. En Cristo, obviamente, no hay ninguna diferencia.
Recuerden, por eso lo mismo, no estamos hablando de diferencias sociales o familiares, sino diferencias espirituales. No hay ninguna en Cristo, ya usted lo sabe, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay posición social, esclavo libre, uno, en Cristo. Por eso Él lo ratifica. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que qué bueno que esto es un acceso libre tan solo a todo aquel que cree el Evangelio. Entonces Dios desde siempre ha procurado la salvación de todas las personas, de toda la gente. La segunda cosa que a partir de Hechos 15, se trató, fue porque recuerdan, ellos pretextaron y dijeron, si no circuncidáis no podéis ser salvos. ¿Les suena así? Hoy no se habla de circuncisión, hoy algunos hablan de si tú no haces así, asá. Si tú no muestras, te comportas, si no haces de esta manera, no puedes ser salvo. No ha cambiado, lamentablemente. Así que hay que recordar que Dios provee para la salvación su misma gracia. Hagamos un rápido repaso de lo que es la gracia. Ante la desgracia humana que produce condenación, la gracia divina es la que trae, la que produce salvación. La gracia exalta al Salvador. La fe efectiviza la salvación. Por eso es que Efesios dice que somos salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y aquí en el versículo 11, en el capítulo 15, se ratifica esto. Creemos que por la gracia del Señor seremos salvos también. Ahí lo está mencionando, ¿no es cierto? Pedro ratifica eso. Como judío, dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Siempre es a raíz de esa actitud favorable, la gracia. ¿Y qué dice? De igual modo que ellos, una vez más. ¿Es que para los judíos hay una forma y para los gentiles, para los no judíos hay otra? No, es la misma. Siempre es por la gracia del Señor. Y esta se hace efectiva por medio de la fe. Entonces, necesitamos aquí, una vez más, recordar que si no fuera por su gracia, literalmente, ¿qué sería de nosotros? Entonces, creer en Cristo es la condición para la conversión. Pero tengo que decirles que el cristianismo es una postura, una posición. Cristo es una persona. ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo que el cristianismo a nadie salva, Cristo sí. Hay ratificado una vez más, ¿no?, que por la misma gracia, tanto los judíos como los gentiles, usted y yo somos gentiles, ya que no somos judíos, somos salvos, es por la pura gracia, la que se hace efectiva por medio de la fe en Cristo. Entonces, Dios ha provisto para la salvación por su gracia. Una última cosa en esta mañana. Hemos visto que Dios procura la salvación de la gente. En segundo lugar, que Dios provee para la salvación por su gracia. Y en tercer lugar, Dios prometió la salvación de los gentiles. Notarán que el enfoque está hacia los gentiles, porque ese era lo novedoso. Y que estos judíos, hay que pensar, los que venían de Judea, estos de la secta de los fariseos, seguramente tenían la buena intención, pero habían reemplazado el anuncio del Evangelio con su tradición. Si no circuncidáis, algo que era un estándar para los judíos, ellos lo quisieron trasladar. Olvidaron que eso no tenía sentido. De que Dios, sin embargo, había prometido la salvación de los gentiles, ¿no? Que dice nuestro versículo 14 en el libro de Hechos, capítulo 15, anticipando cómo Dios, dice aquí, anuncia cómo Dios visitó por primera vez, es el apóstol Jacobo, pastor de la iglesia de Jerusalén, que dice, hablando de Pedro, Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Miren qué bonita expresión, visitó. ¿A qué se está refiriendo? Que obviamente en los primeros gentiles que se convirtieron fueron los de la casa de Cornelio. Hasta antes de eso, la iglesia se constituía de judíos. Ahora, si alguien decía, ¿qué es la iglesia? La iglesia se constituye de judíos y gentiles. Todos hubieran dicho, ¿de qué? ¿De gentiles? No, si recuerdan a Pedro, lo hemos visto cuando Dios le envía y le dice, Pedro, anda, habla a los gentiles. Y él dice, pero Señor,
¿cómo me pides eso? Yo nunca entré, aludiendo a la comida, esa fue la lección objetiva, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, ¿cómo me mandas a eso? Era una cosa impensada para un judío entrar y morar en casa de un gentil. El Señor le va a tener que revelar que no llames inmundo a lo que él limpió, y que no es la etnia, no es la procedencia, es la persona de Cristo lo que limpia, lo que hace diferente. Entonces aquí está Jacobo dando el reporte de Pedro, que Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces, antes de Pentecostés, los creyentes son vistos como individuos. ¿Cuál es la diferencia? Antes de Pentecostés habían creyentes en Cristo, ya lo dijimos, pero eran vistos como individuos. Después de Pentecostés, esos creyentes en Cristo ahora se conforman en la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo. Y entonces por eso aquí nos dice cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y aquí está una bonita definición en contexto de lo que es iglesia. Tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué es la iglesia? Ha pasado casi el griego, eclesia, sacados, llamados afuera. Dios tomó de entre los gentiles pueblo para su nombre. Bonita definición en contexto. La vimos ahí en el versículo 14, ¿no? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este concepto de iglesia en contexto, me refiero no de la palabra etimológicamente hablando, que es los hermanos de entre los gentiles. Así que esa era la nueva realidad. Creyentes también, no solo judíos, sino de entre los gentiles. Y esa es la visión que a propósito, los sábados en la noche estamos estudiando Apocalipsis, se ve como de toda tribu, lengua y nación es eso. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la relación entonces entre salvación y misión? Es eso, sencillamente la base, la motivación de la misión es compartir el mensaje de salvación. No compartimos el cristianismo, la cultura cristiana. Qué bueno, seguro hay cosas interesantes, pero eso no salva a nadie. Compartimos a Cristo. Usted ya ha escuchado seguramente esta clásica ilustración de que una persona fue al infierno y preguntó, ¿quiénes se encuentran aquí? Y preguntó, ¿aquí hay católicos? Sí, dijo, aquí hay católicos. Y preguntó, ¿acá hay evangélicos? Sí, dijo, hay más todavía, hay más evangélicos. ¡Wow! Así que fue al cielo y preguntó, y dígame, ¿aquí en el cielo hay católicos? No, ninguno. ¿Y acá hay evangélicos? No, ni sabemos qué es eso. Entonces, ¿quiénes están aquí en el cielo? Solo pecadores, solo pecadores. Así que no es cuestión de religión, es cuestión de una relación personal con Cristo. Cuando entendemos nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad, el grave problema en que estamos, y entonces tiene lugar la buena noticia. Y podemos poner nuestra fe en Cristo. Y entonces Dios Espíritu Santo obra la salvación, aplica la salvación obtenida por Cristo, planeada por el Padre en nosotros. Que vamos nosotros recordar estos principios básicos, recuerden de la misión, y podamos hacer una correcta misión del Evangelio.